Lo que acaba de ocurrir en Alpine ha desatado una tormenta sin precedentes en la Fórmula 1 moderna. No hablamos de simples tensiones internas, ni de estrategias mal ejecutadas. Hablamos de una acusación directa, inesperada y escandalosa. Franco Colapinto ha roto el silencio y apunta con el dedo a Pierre Gasly. El joven piloto argentino, que ha venido ganando notoriedad como reserva y piloto de desarrollo, asegura que Gasly ha saboteado deliberadamente su progreso dentro del equipo, y lo que reveló esta mañana dejó a todo el paddock en absoluto shock. Quédate hasta el final para conocer el verdadero motivo detrás de esta guerra interna y el oscuro secreto que podría hundir a Alpine por completo. Todo comenzó con lo que parecía ser una jornada rutinaria en el paddock de Imola, donde Alpine celebraba una sesión privada de simulador con algunos de sus pilotos de desarrollo. Colapinto, quien recientemente ha sido vinculado con futuras oportunidades en la escudería, no había hecho comentarios públicos sobre su situación, hasta hoy. En una entrevista que al principio parecía inofensiva, el argentino soltó una frase que paralizó a los medios: "No todo lo que me ha frenado ha sido técnico. Hay personas dentro del equipo que han hecho cosas deliberadas para evitar mi ascenso. Y no lo voy a callar más". Los rumores comenzaron a multiplicarse en segundos. Las redes sociales ardían con especulaciones. ¿A quién se refería? ¿Era un ingeniero? ¿Un director deportivo? ¿Un rival? La respuesta llegó poco después, cuando Colapinto publicó en su cuenta de Instagram una historia con fondo negro, letras blancas y sin ninguna música. Cuando la envidia se disfraza de experiencia, el talento se convierte en amenaza. Acompañado de una imagen que mostraba a Gasly de espaldas, caminando por el paddock con un gesto de desdén. Las interpretaciones no tardaron, era una acusación directa. Los reporteros comenzaron a presionar a Alpine. El equipo, hasta ese momento, no había emitido ningún comunicado, y el silencio comenzaba a sonar como complicidad. Pero fue en la conferencia de prensa previa al Gran Premio cuando la bomba estalló por completo. Colapinto, invitado por un medio argentino para comentar sus expectativas a futuro, fue interrogado sin rodeos por un periodista de ESPN. Su respuesta dejó al mundo del automovilismo helado. Pierre sabe lo que hizo. Él sabe lo que dijo a ciertos ingenieros. Y si Alpine no toma medidas, yo mismo voy a publicar las pruebas. La tensión en la sala era irrespirable. Nadie lo interrumpió. Nadie lo contradijo. Los asistentes se miraban entre ellos como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Y aún más inquietante fue la expresión en el rostro de Gasly cuando se le preguntó minutos después sobre esas declaraciones. El francés no respondió. Bajó la mirada. Se limitó a decir: no voy a entrar en polémicas. Lo que tenga que resolverse, se resolverá dentro del equipo. Pero su rostro, pálido y visiblemente tenso, decía mucho más que sus palabras. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? ¿Por qué alguien como Gasly, con experiencia en equipos de alto perfil como Red Bull y Alfa Tauri, querría sabotear a un joven como Colapinto? Las fuentes internas sugieren una serie de roces que se vienen acumulando desde hace meses. Según estas filtraciones, Colapinto habría impresionado en varias sesiones privadas de simulador, llegando incluso a superar los registros de Gasly en tandas técnicas. Esto, sumado a la creciente presión sobre el rendimiento de Alpine, habría hecho sonar las alarmas dentro del equipo. Algunos ingenieros habrían comenzado a considerar a Colapinto como una opción más agresiva y prometedora para futuras temporadas. Esto habría incomodado profundamente a Gasly, quien ya ha tenido en el pasado roces con otros compañeros de equipo, especialmente cuando siente que su lugar está en peligro. Recordemos su relación tirante con Esteban Ocon en Alfa Tauri, y más tarde en Alpine, donde el ambiente de colaboración nunca terminó de consolidarse del todo. Pero lo que agrava la situación es lo que Colapinto insinúa, que Gasly habría dado instrucciones específicas para frenar su progreso, como limitar el acceso a datos clave o desacreditarlo internamente frente a los ingenieros de pista. Lo más inquietante es que, según el entorno de Colapinto, existe una conversación grabada que probaría estos intentos de sabotaje. Una filtración que, de salir a la luz, no solo pondría en riesgo el futuro de Gasly dentro de Alpine, sino que también podría provocar la intervención directa de la FIA por violación del código ético interno de la Fórmula 1. Este nivel de conflicto interno no se veía desde la famosa guerra entre Alonso y Hamilton en 2007 en McLaren, pero con una diferencia clave: en aquel entonces eran dos campeones en potencia. Aquí, es un veterano intentando frenar a un joven que aún ni siquiera ha debutado oficialmente en la parrilla. Pero eso no es todo. Según declaraciones no oficiales, el entorno de Colapinto estaría considerando llevar el caso más allá de los pasillos de Alpine. Hay abogados involucrados. Y si se confirma que hubo sabotaje intencionado, podrían abrirse causas por perjuicio profesional.
Mientras tanto, la escudería francesa permanece en silencio. Un silencio que, en este contexto, solo hace crecer las sospechas. Y justo cuando parecía que la historia no podía volverse más oscura, una nueva pista ha salido a la luz. Uno de los ingenieros de pista de Alpine, que ha trabajado tanto con Gasly como con Colapinto, habría renunciado abruptamente hace solo 3 días. Su carta de renuncia, según informes filtrados por medios franceses, incluye una frase alarmante: «No estoy dispuesto a formar parte de un entorno que castiga el talento en lugar de premiarlo». ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de Alpine? ¿Estamos ante un sabotaje deliberado por parte de un piloto oficial hacia un joven talento emergente? ¿O es esta una jugada arriesgada de Colapinto para forzar su ascenso mediante presión mediática? La verdad podría estar más cerca de lo que pensamos, porque alguien más, dentro del equipo, está a punto de hablar. Y lo que va a decir cambiará todo lo que sabemos hasta ahora. Las tensiones en Alpine no han hecho más que intensificarse. Lo que comenzó como una insinuación polémica por parte de Franco Colapinto ha evolucionado en menos de 24 horas en una tormenta mediática que amenaza con derrumbar los cimientos de la escudería francesa. Y lo más inquietante es que las piezas que faltaban en este rompecabezas ahora empiezan a encajar, revelando un cuadro mucho más oscuro del que cualquiera imaginó. Lo que se viene podría marcar un antes y un después en la política interna de la Fórmula 1 moderna. Al cierre de la primera página de esta historia, te contamos que un ingeniero clave de Alpine había renunciado misteriosamente. Pues bien, ese ingeniero ya no se mantiene en silencio. Se trata de Julien Marchand, un especialista en telemetría con más de una década de experiencia en la categoría, y que ha trabajado anteriormente con figuras como Fernando Alonso y Nico Hülkenberg. Esta mañana, filtró un medio alemán una serie de correos electrónicos internos donde se evidencia que desde hace meses se le había ordenado limitar la participación de Colapinto en sesiones técnicas clave, bajo pretextos administrativos que ahora se revelan falsos. Uno de los correos más comprometedores dice textualmente: «Para la próxima simulación, priorizar tiempo de pista para Pierre. Que Franco permanezca en el módulo de análisis. No es necesario compartirle los reportes completos de telemetría, basta con el resumen de comportamiento general. Directriz desde arriba». La fecha del mensaje es del 3 de marzo de este mismo año, días después de una sesión en la que Colapinto había superado el rendimiento de Gasly en simulador por 0.4 segundos en tanda larga. Pero eso no es lo más grave. En otro correo, fechado el 21 de abril, una nota firmada solo con iniciales, PG, indica: asegurarse de que los comentarios del joven se filtren mínimamente al equipo principal. No necesita exposición mediática aún. Mantener bajo control sus participaciones. El talento no es lo único que cuenta aquí. Si bien no se puede confirmar al 100% que se trate de Pierre Gasly, dentro del entorno del equipo todos reconocen que esas iniciales coinciden con su firma interna. Además, los reportes de los días siguientes muestran una clara disminución de la actividad asignada a Colapinto, mientras que Gasly mantenía un rol prioritario. Y como si todo esto no fuera suficiente, la gota que colmó el vaso llegó esta tarde, cuando Colapinto decidió dar un paso más y publicó un vídeo de 13 segundos en su cuenta personal de X, antes Twitter. En él no se escucha mucho, pero sí lo suficiente. Se oye una voz masculina, con un acento francés muy marcado, diciendo: «Mientras ese chico esté en el sistema, no me siento seguro. Si sube, mi asiento corre riesgo. No hay manera de frenarlo un poco más». La grabación, tomada desde un dispositivo móvil, no muestra rostros, pero fuentes cercanas a Colapinto afirman que fue capturada en una reunión informal dentro del Hospitality de Alpine en Bahrein, semanas atrás. Las redes explotaron. El nombre de Pierre Gasly se volvió tendencia global en cuestión de minutos. Los aficionados están divididos. Algunos no pueden creer que un piloto de su calibre caiga en estas maniobras de sabotaje. Otros, recordando su historial de roces y conflictos con compañeros de equipo, lo ven como una confirmación de patrones ya conocidos. Y mientras tanto, la FIA ha anunciado que abrirá una investigación preliminar para evaluar si se ha violado el código de conducta interna de la categoría, especialmente lo referido a sabotaje entre pilotos, obstrucción de desarrollo y manipulación de datos técnicos. Alpine, por su parte, sigue sin emitir una declaración formal. Pero una fuente interna del equipo confirmó de manera anónima que hoy por la mañana hubo una reunión de emergencia entre el CEO de Alpine Cars, Laurent Rossi, el director del equipo Bruno Famin y representantes legales. Según esta fuente, las opciones sobre la mesa son tan extremas como contradictorias, desde suspender preventivamente a Gasly mientras se esclarecen los hechos, hasta intentar controlar la narrativa con un comunicado que desacredite a Colapinto por inmadurez profesional. Pero esa estrategia tiene un problema gigantesco.
el apoyo que Colapinto está recibiendo desde Sudamérica y desde otros jóvenes talentos de la F2 y F3 que también han compartido tiempo con él en Alpine. Varios pilotos han salido públicamente a apoyarlo, entre ellos el brasileño Caio Collet, quien dijo en una entrevista para Motorsport Latinoamérica: Franco es un tipo serio, trabaja duro. Si dice que algo pasó, es porque pasó. No lo veo inventando una historia así solo para llamar la atención. Y no es el único. Desde Argentina, el ministro de Turismo y Deporte publicó un mensaje directo de respaldo a Colapinto, lamentando que los talentos latinoamericanos sigan enfrentando obstáculos estructurales para ascender en el automovilismo europeo. Las palabras han tenido una fuerte repercusión, alimentando la idea de que lo que está ocurriendo no es solo un conflicto entre dos pilotos, sino la manifestación de un problema mucho más profundo, una estructura que, bajo la fachada de meritocracia, esconde favoritismos, protecciones internas y temor a la competencia real. A medida que se acumulan las pruebas, la presión sobre Gasly crece. Algunos sponsors han comenzado a pedir explicaciones a Alpine. Medios británicos aseguran que una importante marca de lubricantes estaría considerando congelar parte de su contrato con el equipo si no se aclara la situación en los próximos días. Y eso, en el contexto de una temporada ya complicada para la escudería, podría ser catastrófico. Pero lo más impactante aún está por venir. Porque si creías que las grabaciones, los correos filtrados y la renuncia del ingeniero eran el clímax de esta historia, estás equivocado. Un exdirectivo técnico de Alpine, que ahora trabaja de forma freelance con otras escuderías, ha decidido romper el silencio. Ya ha acordado una entrevista exclusiva que saldrá publicada en menos de 24 horas, y según fuentes de la cadena que obtuvo el testimonio, sus declaraciones no solo confirmarán el sabotaje, sino que revelarán un pacto secreto entre miembros del equipo para bloquear cualquier piloto que represente una amenaza directa para los titulares actuales. Si esto es verdad, no estaríamos hablando solo de un conflicto personal. Estaríamos ante un escándalo sistemático que implicaría a múltiples figuras internas de Alpine, e incluso pondría en tela de juicio los valores sobre los que se construye la Fórmula 1 moderna. Y justo cuando parece que esta historia ya lo ha dado todo, Franco Colapinto ha lanzado una advertencia final: si Alpine intenta silenciarlo, él lo contará todo, con nombres, fechas y pruebas. Y lo que tiene reservado para esa revelación podría destruir carreras enteras. El silencio de Alpine ha dejado de ser una estrategia y ha pasado a ser una condena. En el universo hipercompetitivo de la Fórmula 1, donde cada milésima de segundo cuenta y donde la imagen lo es todo, guardar silencio ante una acusación tan grave no es solo sospechoso, es una confirmación indirecta. Y hoy, el escándalo ha alcanzado su punto más álgido. El exdirectivo técnico que mencionamos en la página anterior ha hablado. Y lo que dijo ha sacudido a toda la categoría. La entrevista exclusiva fue publicada por la reconocida cadena británica Sky Sports F1 al filo del mediodía, y desde entonces, el mundo del automovilismo no ha podido hablar de otra cosa. Jean-Luc Moreau, quien fue jefe de operaciones técnicas en Alpine hasta finales del año pasado, confirmó que existía un acuerdo no escrito entre ciertos miembros del equipo, incluyendo algunos ingenieros senior y personal directivo, para contener el ascenso de jóvenes promesas cuando se percibía que su rendimiento podía eclipsar al de los titulares actuales. No lo llamábamos sabotaje, dijo Moreau, pero sí existía una política de contención. Nadie quería repetir otro caso Russell, donde un suplente supera a un titular y deja al equipo en evidencia frente a los sponsors. Según Moreau, Gasly no solo estaba al tanto de esta política, sino que la utilizó activamente a su favor. Pierre pidió, en más de una ocasión, que se limitaran los datos compartidos con Colapinto y que se retrasara su participación en ciertas simulaciones. Incluso planteó que no era prudente que el argentino se mostrara demasiado delante de los medios, porque eso creaba expectativas que podían desestabilizar el proyecto deportivo. Moreau asegura tener registros de esas reuniones, y aunque por razones legales no puede compartirlos aún, afirmó que estaría dispuesto a testificar si la FIA abre una investigación formal. Este testimonio no solo respalda punto por punto lo denunciado por Colapinto, sino que lo contextualiza dentro de un sistema mucho más profundo y estructurado. No se trata de un ataque aislado. Se trata de una práctica repetida, casi institucionalizada, donde el miedo a perder el asiento se ha convertido en una razón legítima para frenar el talento emergente. Y como era de esperarse, la reacción del público ha sido masiva. Mientras los seguidores de Colapinto han inundado las redes con mensajes de apoyo bajo el hashtag #Justicia para Franco, los medios han comenzado a pedir explicaciones directas a Alpine y a la FIA. Incluso pilotos de otras escuderías, como George Russell y Lando Norris, han hecho comentarios indirectos en sus redes mostrando su preocupación por el caso. Russell escribió en X: «El talento joven merece oportunidades reales,
no puertas cerradas disfrazadas de procesos. Y Norris agregó, si esto es verdad, más de uno va a tener que rendir cuentas. Presionado por la magnitud del escándalo, el director de Alpine, Bruno Famin, finalmente rompió el silencio en una conferencia improvisada. Su declaración, sin embargo, no calmó las aguas. Estamos al tanto de las acusaciones. Alpine niega rotundamente que exista algún tipo de sabotaje dentro del equipo. Respetamos a todos nuestros pilotos, titulares y de desarrollo. Estamos evaluando internamente la situación y colaboraremos con cualquier investigación que la FIA decida iniciar. Pero lo que más llamó la atención no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Nunca mencionó a Gasly por su nombre. Tampoco negó que existieran correos, grabaciones o renuncias vinculadas al caso. Y mientras tanto, Pierre Gasly sigue sin aparecer en público desde la publicación del vídeo. Su equipo de comunicación canceló las entrevistas pautadas para hoy, y su entorno más cercano ha optado por el silencio. Fuentes extraoficiales indican que se encuentra reunido con sus abogados evaluando la posibilidad de emitir un comunicado propio, o incluso tomar acciones legales contra Colapinto. Pero esto, lejos de limpiarlo, solo alimenta la sospecha de que hay algo que quiere ocultar. Frente a este escenario, la FIA ha emitido un comunicado preliminar. Hemos tomado conocimiento de la denuncia pública realizada por el piloto Franco Colapinto y de las pruebas que han comenzado a circular. El Departamento de Ética y Conducta Deportiva ha iniciado una investigación formal y ha solicitado acceso a las comunicaciones internas de Alpine F1 Team. Toda persona involucrada será llamada a declarar. Este es un hecho sin precedentes en la historia reciente de la categoría. Jamás se había abierto una investigación formal por sabotaje interno entre compañeros en un equipo de F1. Y es que, más allá de los nombres, más allá de si uno simpatiza más con Gasly o con Colapinto, lo que está en juego aquí es mucho más profundo, la credibilidad del sistema. Si un piloto con talento demostrado puede ser bloqueado por motivos personales o temores políticos dentro de una escudería, entonces la esencia misma de la Fórmula 1 está en peligro. No se trata de coches rápidos ni de estrategias brillantes. Se trata de justicia deportiva. Se trata de meritocracia real. Se trata de darle al más capaz la oportunidad que se ha ganado en la pista, no en los pasillos del poder. Franco Colapinto, con solo 21 años, se ha atrevido a desafiar ese sistema. Ha puesto en riesgo su carrera, su futuro, su reputación. Y lo ha hecho porque dice tener la verdad de su lado. Ha dicho que si lo silencian, hablará. Que si lo intentan borrar, dejará pruebas. Y su último mensaje, publicado hace apenas unos minutos, es quizás el más fuerte hasta ahora. No estoy solo. Y no soy el único. Esto va más allá de mí. Si quieren destruirme, tendrán que enfrentar la verdad primero. Y la verdad, ya no puede esconderse más. La pregunta ahora no es solo si Gasly será sancionado, o si Alpine perderá el rumbo. La verdadera pregunta es, ¿cuántos más han sido víctimas de lo mismo y aún no lo han dicho? ¿Cuántas promesas fueron enterradas antes de tiempo, por miedo, por poder, por intereses ocultos? La Fórmula 1 está a punto de enfrentar uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Y cuando todo esto termine, nada volverá a ser igual. Porque lo que Colapinto ha destapado, es solo la punta del iceberg.